Saludos, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Decisión Nacional. Hoy, por supuesto, tenemos un nuevo invitado, un candidato a la presidencia de la República, con el cual compartiremos algunos minutos de entrevista con la intención de que usted pueda conocer más de él como persona, pero también que pueda conocer mucho más de su análisis y su propuesta de cara a los problemas y a la potencialidad que pueda tener nuestro país en distintos temas. De una vez vamos a pasar a la sección de semblanza para que usted ya pueda entender quién nos acompaña el día de hoy. Yo creo que yo le diría que soy alguien que le va a respetar, que quiere siempre aprender más, que siempre quiere escuchar más y que siempre quiere opinar y que siempre quiere analizar también. Y que al final sí, soy una persona, me parece que tranquila y que de verdad me gusta hablar y comunicarme con la gente. Conversábamos un poco fuera de cámaras de su origen, de dónde fue el ombligo, como decimos popularmente, ¿verdad? Y me gustaría que hiciera un poquito de recuerdo para contarnos en términos generales cómo fue esa infancia, ese crecimiento suyo, cómo ha sido ese proceso para ser el hombre que hoy es. Sí, yo soy de San José. Yo mis primeros años los viví en San Francisco de los Ríos y después en Coronado. Y de ahí fue conocer mucho Chepe y andar de ahí caminando, ¿verdad? Andando en bici, mejengueando, con amigos, amigas, andando por ahí. Y siempre con el apoyo de mi mamá, que yo creo que es una persona central en un poco esos valores que me inculcó de solidaridad, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi mamá, el primer poema que me puso a mí a aprenderme para la escuela fue uno de Jorge de Verá, ¿verdad? Nocturno sin patria, que habla precisamente, ¿verdad? Que todo el mundo tenga lo que necesite. Y yo creo que desde ahí más siempre, como sin quererlo mucho a veces, nos metía esta idea así. Y yo pues aprendí mucho a valorar pues lo que es de todos y todas, ¿verdad? Después, para mí fue muy importante mi educación. Yo estudié en la Universidad de Costa Rica y ahí pues conocí al movimiento estudiantil, al movimiento social costarricense. Yo me hice activista político en la lucha contra el Tratado de Libre Comercio, y eso es una experiencia que nunca se me va a olvidar, que me hizo mucho entender las prioridades que tengo como persona hoy en día, ¿verdad? Que tenían que ver con el fortalecimiento de lo público, el fortalecimiento de que las cosas sean derechos y no cosas para consumir, ¿verdad? Bueno, a mí me motiva muchísimo mi familia, digamos. Yo tengo 2 hijos, tengo un hijo de 8 años y una hija de 7, y el de 8 ya ahorita cumple 9. Y mi pareja, que también es la persona, mi persona favorita, es una persona maravillosa. Y me motiva mucho que ellos y ellas puedan tener un mejor mundo, ¿verdad? Creo que todos y todas, yo sí creo mucho en el poder de todas las personas, ¿verdad? Haciéndonos bien, ¿verdad? Eso es un poco lo que yo intento, que cuando yo me levante, que yo haya ayudado a que el mundo, mis chiquitos mi chiquito y mi chiquita tengan gente feliz a la par, que al final los va a hacer a ellos más felices, y que yo intento eso, que esa sea así, que quienes hayan sido estudiantes míos, que puedan decir que estuvieron en un lugar donde se les escuchó, aprendieron y pudieron sentirse respetados y respetadas. A mí me encanta ver series, me encanta ver películas, me encanta leer y, lo confieso, me encanta jugar FIFA. Soy jugador de videojuegos también, sobre todo de fútbol. Y mucho me dedico a eso, ¿verdad? Es como toda esa producción así artística, ¿verdad? Y los videojuegos, que tienen mucho artístico también, son muy, muy importantes para mí en mi tiempo pues libre, ¿verdad? Yo en el momento es cuando veo que puedo aportar, ¿verdad? Yo me gusta decir que soy un hombre de partido, en el sentido que si a mí me toca ir a pegar calcomanías, a ir de casa en casa hablando con gente, yo lo voy a hacer feliz de la vida. Y en este momento, por la situación del partido y por la situación nacional, yo sentía que tenía las características para poder ser un candidato a la presidencia que llevara nuestro programa. Si algo a mí me gusta de mi candidatura, es que yo no soy David, ¿verdad? Es un partido nosotros no decimos ser la clase trabajadora, pero somos el partido de la clase trabajadora, que tiene gente maravillosa como Dania, como Michael, como Beth, como don Alexis, gente que son nuestros candidatos, que son obreros y obreras de este país,
que yo, por las oportunidades que he tenido en la vida, sentía que podía brindar pues un poco lo que he vivido para ayudar a la construcción de una opción verdaderamente de la clase trabajadora. Muy bien, en la semblanza ya nos adelantaba, como se los mencionaba, quién nos acompaña el día de hoy. Estamos hablando de don David Hernández Brenes, candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores, a quien aprovecho ya para darle la bienvenida oficial y agradecerle por recibirnos acá, don David, en su espacio de trabajo, desde donde están haciendo pues todos esos esfuerzos, por supuesto, por ganar cada vez más adeptos y poder ser protagonistas en este proceso presidencial. Gracias por acompañarnos, por recibirnos acá. Nada, muchas gracias a usted, más bien, por venir. Don David, bueno, yo he venido dándole seguimiento, repasando algunas entrevistas que ha tenido en otros medios y también, por supuesto, entendiendo la ideología y los ejes conceptuales bajo los que trabaja el partido. Y por supuesto que entiendo que hay una conciencia social importante, sobre todo ligada al tema laboral y a los derechos de los trabajadores. Y por eso me gustaría arrancar con dos temas. Número uno, justamente la propuesta directa de ustedes para mejorar esas condiciones laborales que muchas veces han denunciado y que también hay algunas iniciativas como el tema de 4 jornadas, 4x3, que en algún momento posiblemente tendrían que analizar, no solo desde la presidencia, sino a través de la Asamblea Legislativa con la representación que puedan tener. Me gustaría escuchar esa propuesta. Claro, nosotros y nosotras creemos que el Estado debería estar para proteger a la gente, ¿verdad? Y desgraciadamente no es así. El Estado costarricense y sus leyes tienen un claro componente, ¿verdad?, donde se protege al sector pues dueño y no a los trabajadores y las trabajadoras. Y eso, don Kevin, lo vemos en muchísimas cosas, ¿verdad? La primera propuesta que nosotros tenemos es precisamente un aumento de emergencia del salario mínimo. En este país más de la mitad de la gente no gana ni siquiera el salario mínimo y ya estudios de otras organizaciones como ANEP han demostrado que para tener una vida medianamente digna en este país se necesitan 510,000 colones. El salario mínimo ahorita no llega a los 400,000. Nosotros y nosotras creemos que de emergencia se tiene que dar pues estos 510,000 que salga precisamente desde la Comisión de Salarios y que todas las personas pues tengan acceso a un ingreso digno. En ese sentido también creemos que las jornadas laborales son completamente extenuantes. La gente se levanta temprano, pasa metida en empresas, llega a su centro de trabajo y pasa ahí metido horas de horas para salir a meterse a otra presa y al final terminamos siendo un país donde la gente se dedica a trabajar y no a vivir. ¿Y por qué le digo esto? Porque no lo digo yo, lo dice la OCDE, que por ejemplo los países en los que somos de los países que más trabaja en la jornada laboral, pero eso no se refleja en la productividad. Porque ¿qué es algo que es necesario, don Kevin? Que bajemos inmediatamente la jornada laboral a mismo salario. Todo lo contrario a esta propuesta que usted decía de la jornada 4-3. ¿Qué es lo que sucede con la gente? Al final los tenemos en una desesperación donde pasa todo el día dejando ahí su vida, dejando ahí su trabajo, muchísimas de las personas haciendo labores muy, muy peligrosas y no se les da pues derecho a una vida digna. Por eso creemos que la jornada laboral tiene que cambiar. Que yo tenga relación con mi familia, con la gente que amo, es tener tiempo para eso. Ahorita para las personas costarricenses es casi imposible y proyectos como la jornada 4-3 se quieren subir. Por eso proponemos una reducción de la jornada laboral de 40 horas. Queremos además, en lo que tiene que ver con las jornadas laborales, que pasen a ser todas asalariadas. ¿A qué me refiero con eso? Vea, usted se topa en las plantaciones, se lo topa en los colegios privados, se lo topa en todo lado que trabajamos por los famosos servicios profesionales. Y esto es enmascarar que en realidad hay relaciones asalariadas, donde usted tiene que cumplir horarios, donde usted tiene que estar ahí y no es este portillo que había antes de la famosa cuota o destajo. ¿A qué ha llevado eso? Que cada vez se le exige a la gente más y entonces para poder llegar al salario, ¿verdad?, que es lo que le dicen, la gente tiene que respetar su jornada laboral y explotarse a sí misma. Creemos que tiene que ser eliminado ese tipo de trabajo y que se acepte la relación asalariada que hay. Porque entonces si no la gente, para poder lograr esa cuota, tiene que explotarse, quedarse con muchísimo más tiempo para poder llegar. En ese sentido creemos además, para centrarme en el tema laboral que usted preguntaba ahora,
que ahorita hay una emergencia con los accidentes laborales. En las empresas hay un proceso en que cada vez se exige más y más producción, pero no hay ningún tipo de estudio de salud ocupacional. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente se lesiona más, la gente se enferma más. Este año hemos tenido 300 casos más de accidentes laborales, más de 110 muertes relacionadas con temas laborales. Nosotros empezamos la campaña electoral, con la muerte de un muchacho que estaba en la 12ª hora de trabajo con una cosa, en una plantación, en un bin, una plantación de piña, ¿verdad? La parte de atrás de los chapulines se llama bin, el bin se suelta, le pega en la cabeza y termina acabando con su vida. Y esa es la realidad de muchísimos trabajadores y trabajadoras. Por eso creemos que las empresas tienen que hacerse responsables, y aquí el INS y todos quienes están siendo cómplices de cada vez la peor salud, de la enfermedad ocupacional que estamos viviendo, que tiene que haber sanciones serias, y que tiene que haber sanciones serias donde una empresa verdaderamente tenga que responsabilizarse de cualquier problema que tenga un trabajador o una trabajadora. Eso, por supuesto, el tema de los derechos laborales, de las jornadas, del mejoramiento, digamos, de esas posibilidades, el salario mínimo, está implícito en un tema que era el otro que quería abordar con usted de entrada, más amplio, que es el costo de vida. Pues es una parte, un componente de ese gran tema. Pues, y me gustaría también que habláramos de esa otra parte. ¿Cómo hacer para, desde la otra parte del acceso a cosas tan básicas como la canasta básica, valga la redundancia, sea realmente más accesible, haya más oportunidades para los costarricenses en ese sentido? Nosotros creemos, don Kevin, que aquí hay un problema que tiene que ver con quién decide sobre la producción. Porque no es cierto que producimos individualmente. Toda Costa Rica produce. Todas las personas en nuestro país producimos. ¿Cuál es el gran problema? Que mucha de esa producción y las ganancias que se generan se quedan concentradas. Y ahí es donde tenemos el aumento de la canasta básica. Porque vea qué ironía lo que ha pasado. Bajó la inflación, pero subió la canasta básica. Entonces bajaron los viajes de lujo, bajaron los carros eléctricos, bajaron el compra así de propiedades, pero alquileres subió, canasta básica subió. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Nosotros y nosotras creemos que tiene que haber una renta básica que se le dé absolutamente a todas las personas para que pueda suplir sus necesidades básicas de poder vivir. Tiene que haber control de precios. Hay un montón de debate con el tema del control de precios, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante que nos metamos a eso. Muchísimos de los precios no tienen ningún tipo de control y uno depende de la especulación y de ciertos monopolios que manipulan esos precios. A nosotros y a nosotras nos parece que es necesario que todo el gobierno y centralmente las personas trabajadoras tengan poder de decisión sobre cómo se aprueban o no los aumentos de precios. Lo que vemos ahora es que centralmente los sectores de grandes empresarios tienen muchísimo poder, tienen control absoluto sobre los precios y pasa lo que usted decía. La gente no tiene cómo llegar a fin de mes. Suben los alquileres. Vamos a ver, en este país poder tener un alquiler anda más o menos por 250,000 colones y la gente gana 370,000. Es terriblemente dura la vida para la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras y por eso creemos que el costo de la vida es algo que se tiene que enfrentar inmediatamente. Don David, retomando el tema de los derechos laborales y también las regulaciones a favor de los trabajadores, ¿cómo encontrar y cuál sería su propuesta para encontrar un balance en no incidir en la atracción de inversión en nuestro país y en el que, por supuesto, las empresas sigan generando empleo? Claro. Vea, don Kevin, yo creo que aquí hay una cosa que tal vez puede ser la propuesta más radical nuestra en el sentido de que es la que va a la raíz del problema. En este país tenemos más de 40 años de que lo que se nos ha dicho, la única forma de generar empleo es con inversión extranjera directa. Y así se han comportado los gobiernos. Hablar ahora de hacer más zonas francas es exactamente lo mismo que hemos visto por más de 40 años. El gran problema que tiene la inversión extranjera directa es que rápidamente el país tiene que bajar un montón de los ingresos que tendría para poder tener un tipo de desarrollo mucho más centrado en la productividad y no tanto en bajar costos. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo agarro y quiero inversión extranjera, lo que digo es, aquí le cobramos menos, le cobramos menos, le cobramos menos. Y el caso que siempre nos vendían era Intel. Intel era la panacea. Yo me acuerdo cuando lo trajeron, cuando lo trajo Figueres, una de las cosas que se decía era, ahora sí, se solucionó, Costa Rica va a ser de primer mundo. Okay, el año pasado la inversión extranjera subió un 11% y la tasa de ocupación bajó un 2%. O sea, menos gente trabaja ahora y hubo mucha más inversión extranjera directa. Porque hay un problema que tenemos que entender, que es que en economía, que crezca la cantidad de inversión no quiere decir que va a crecer la cantidad de gente contratada. Y eso, digamos, porque el mercado laboral se comporta como un no mercado en ese sentido, ¿verdad? Si las empresas pueden producir más con menos trabajadores y trabajadoras, despiden, ¿verdad? Lo que está viendo, por ejemplo, la gente en los peajes, donde agarraron y empezaron a poner cabinas así y empezaron a despedir gente. Nosotros y nosotras queremos, don Kevin, y esto es muy importante que se entienda,
este chantaje de que las empresas se van a ir nos parece que no es en lo que deberíamos centrarnos. Porque el gran problema que hay es que nos dicen bajen los impuestos y no se van a ir. Intel ya anunció que van a cerrar 800 empleos este año. Entonces no es cierto que quitándoles impuestos no se van a ir. ¿Cómo hago yo entonces para asegurarme que esa producción se quede acá? Y acá es importantísimo dos factores. Lo primero es, Costa Rica lo que tiene que hacer es desarrollar su productividad. Las empresas no tienen que venir acá porque tienen menos costos, sino tienen que venir acá porque tienen una mano de obra muchísimo más preparada. Pero aquí hacemos lo contrario. Les quitamos la plata a la educación, los trabajadores y las trabajadoras entonces están desesperados y desesperadas y no se les prepara. Se tienen más bien que cobrar impuestos y que esos impuestos se utilicen en esa profesionalización y que a raíz de esos impuestos y que las personas tengan acceso a un trabajo digno, las empresas busquen quedarse. Ahora bien, si una empresa no se quiere quedar, no hay ningún problema. El Estado inmediatamente puede tomar posesión de esa empresa con los trabajadores y las trabajadoras tomando la decisión. Y aquí es donde nosotros hablamos de una cosa que es muy importante, muy polémica, pero queremos que se discuta. ¿Para qué es la economía, don Kevin? Porque vea, el problema que hay es que usualmente nos han dicho, es que aquí la cosa es generar empleos y generar ganancias. ¿Pero para qué? Porque aquí se generan más ganancias, pero se las dejan unos poquitos. Por eso nosotros planteamos dos herramientas centrales. Primero, tienen que crecer los impuestos progresivos. Estos son los impuestos que se le cobran a las empresas sobre las ganancias o que se cobran sobre las grandes propiedades. Ahora bien, si una empresa no quiere pagar esos impuestos, no se preocupe. Yo le aseguro que muchísimos de los dueños, no de la pequeña y mediana empresa, que es la que sufre precisamente por las grandes empresas, sino de estas grandísimas empresas que tienen más de 600 empleados, que son los que tienen más del 60% de la riqueza, yo le aseguro que todos los trabajadores y las trabajadoras ahí tienen la capacidad de seguir produciendo. Si la empresa se quiere ir, nosotros no nos vamos a ir por el chantaje, le decimos no hay ningún problema, aquí la ponemos a producir con los trabajadores y las trabajadoras. Es lo que se llaman nacionalizaciones. Y las nacionalizaciones, don Kevin, a veces la gente se le para la peluca, ¿verdad? Como Dios mío, ¿qué es eso? ¿Cómo que le va a quitar así? Eso no es algo nuevo, aquí lo hemos hecho en Costa Rica muchísimo. Vea, en Costa Rica, durante todo el principio del siglo XX, aquí no había acceso a crédito hasta que se nacionalizó la banca y los bancos se pusieron al servicio del pueblo. Y personas que no tenían estudios, como mi abuela, pudo tener una casa gracias a que había un banco público. ¿Cuál es el proceso en el que vamos? Al revés, más bien que todo se privatice. Y lo que pasa es que a las empresas, don Kevin, no le interesan sus necesidades, le interesa su plata. Y el problema que hay con la plata es que entonces las políticas que van a tomar no tienen que ver con suplir las necesidades de la sociedad costarricense, sino con generar más ganancias. Muchas veces generar ganancias significa despedir personas y que vivan peor. Usted mencionaba el tema de los micro y pequeñas empresas. También, por supuesto, son un componente importantísimo en la activación de la economía y en mejorar la calidad de vida de las personas, también ligado al empleo. ¿Qué hacer para promoverlas? ¿Qué hacer para reforzarlas y que sigan proliferando en nuestro país? Yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar hablando, ¿verdad? En Costa Rica hay 400,000 empresas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que es un montón de gente. Pues yo me pongo a ver los datos, solo 0.5 son grandes empresas. ¿Okay? ¿Y cuál es el gran problema que hay en economía? En economía usted tiene una cosa que se llama los costos marginales. Entre yo más produzca, más barato me es producir. Entonces, ¿cuál es el gran problema que enfrentan las pequeñas, medianas y microempresas? Que intentan competir en un mercado que está completamente controlado, donde enfrentan nosotros y nosotras que vemos de verdad, no solo es un problema de acceso a créditos, que ya de por sí tienen ese problema, no solo es un problema de burocracia, que ya de por sí tienen ese problema, es que entran a mercados completamente cooptados y controlados. Porque ¿qué es lo que sucede? Las pequeñas y medianas empresas, yo agarro y nos ponemos aquí un supermercadito, usted y yo tenemos que competir con Walmart, tenemos que competir con este automercado y lo más probable es que ellos y ellas van a tener con los proveedores posibilidades de precios más bajos y nos van a terminar quebrando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Precisamente un apoyo total a estas personas trabajadoras. Porque que usted sea un microempresario, un pequeño empresario, un mediano empresario, no quiere decir que tiene que dejar de trabajar. ¿Verdad? Nosotros estamos hablando de esta gente que ni siquiera sabemos muy bien quiénes son, que son protegidos hasta por el secreto bancario, que nunca en su vida han trabajado y que cuando yo conozco un pequeño, mediano, porque por ejemplo, los microempresarios de este país, la mitad son chanceros. Antes a eso se le decía economía informal y ahora se ha convertido en esta nueva categoría que yo creo que tenemos que entenderla, que le podemos decir de emprendedurismo y me parece muy bien, pero tenemos que ver las grandes dificultades que tiene la persona emprendedora. Y por eso para nosotros somos el único partido que le dice de verdad a la gente, vea, su gran enemigo
No es el Estado que no le da préstamos, que sí también debería darlo, y nosotros también proponemos, digamos que precisamente con la nacionalización bancaria se den préstamos a la pequeña y mediana empresa. Pero el gran enemigo es la concentración de capital, porque cuando yo me meto a pelear en algo, es como cuando meten a un chiquito pequeño a jugar con los grandes. Es decir, déjelo, jugamos aquí contra nosotros y todo el mundo le hace sombreritos, horquetas y todo, porque lo que hay detrás es un mercado completamente controlado. Y usted lo ve en la cantidad de marcas que hay en cada una de las ramas de la producción y en cómo hay ciertas empresas, ¿verdad?, que concentran eso. En Costa Rica es muy difícil porque aquí casi no tenemos datos de los grandes empresarios, pero hay unas investigaciones que hablaban de, le llaman las élites, ¿verdad?, que es como estos grupos empresariales que conocemos porque han estado usualmente ligados a política. Hay 16 familias, don Kevin, 16, que tienen asociado el empleo de 67,000 familias. 67,000 familias dependen de esa gente. Y entonces, yo le aseguro que los hijos de esa gente, nietos, en su vida han trabajado. ¿Por qué? Porque viven del trabajo que hacen otras 67,000 familias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros y nosotras le proponemos a ese pequeño, micro y mediano empresariado? Que le vamos a dar verdaderas posibilidades, porque no vamos a dejar que se dé la concentración de la riqueza, que es precisamente la que les lleva a fracasar en el mercado. Por eso en este país las pequeñas y medianas empresas en menos de 2 años la gran mayoría ya cierran, porque usted necesita poder tener muchas pérdidas para poder sobrevivir, y eso es lo que tienen que sufrir desgraciadamente. Prueba de eso es que había leído, y no lo dijo ningún comunista ni socialista, el Financiero ponía que el 80% de los emprendimientos la gente decía que lo hacía por necesidad, porque no tenía trabajo y necesitaba salir. Ya se ha vuelto una forma de sobrevivencia y creemos que es una muestra más de cómo la concentración de riqueza lleva a la desigualdad social, y esa desigualdad social nos lleva a todos los problemas que acarreamos, desde no tener un salario digno, jornadas laborales extenuantes, hasta los problemas de inseguridad que estamos viviendo. Muy bien. Voy también a retomar algo que usted mencionó, y es la importancia de la educación en temas de adaptar la formación de nuestros profesionales a la demanda que realmente existe en los mercados de trabajo. Y eso, por supuesto, me lleva a entrar de lleno al tema de educación, que además sé y entiendo que es muy cercano por su profesión, y que me podrá entonces analizar la coyuntura en la que estamos en el tema educativo y cuáles realmente serían, desde su perspectiva, soluciones que vengan a cambiar la situación que estamos viviendo, desde el tema de calidad de educación, calidad de condiciones para los educadores, y también la calidad de la incidencia en temas de cultura y de también autoridad que puedan tener los educadores para poner orden en lo que está sucediendo. Yo he venido citando este dato en muchas de las entrevistas, pero es que me parece muy alarmante. Hasta más o menos un corte agosto de este año, en lo que llevamos del 2025, 19 denuncias por abuso sexual dentro de centros educativos. O sea, aquel lugar seguro al que mandábamos a nuestros hijos ya no lo es. Mira, Kevin, usted lo decía, yo mucho estoy en política por eso, ¿verdad? Porque la realidad de la educación, lo primero que proponemos es que tiene que aumentarse el presupuesto, tener condiciones básicas, materiales, para poder lograr que la educación no tenga. Por eso creemos que se tiene que aumentar al 10%. Esto basándonos en muchísimos estudios que tienen que ver con cuáles son las necesidades educativas que hay. Pero a la vez de eso, y que también haya un 2% para la educación superior pública. Pero hay un problema en la educación, y es que hay muchísima desmotivación y muchísimo abuso. Y eso tiene que ver con 2 cosas centrales. Para empezar, que las personas ven la educación como una especie de problema al que tengo que asumir, ¿verdad? Usted ve a los chiquillos y a las chiquillas y van casi que castigados a la clase, pero además que no tienen ningún tipo de toma de decisión. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si enfrentan, por ejemplo, un problema de acoso, no existe representación estudiantil que se esté enterando de esos temas. Y todo se tapa, y es un gran problema porque... Vea, yo estoy cansado de que eso me pase a mí también, que lleguen estudiantes y me digan, profe, es que yo estoy sufriendo acoso, estoy sufriendo, y estas cosas, ¿verdad?, donde uno siente que el sistema no da esa respuesta. Y yo creo que usted tiene toda la razón en que le alarme, y a todos y a todas nos debería alarmar, porque ¿qué es lo que está faltando en educación? ¿Okay? En nuestra humilde opinión. Aquí en el Consejo Superior de Educación, en el MEP, toman las decisiones unas cuantas personas. Aquí lo que está faltando es democracia, y democracia de verdad, no democracia de cada 4 años ir a votar, sino consejos educativos. ¿A qué nos referimos por un consejo educativo? Que trabajadores de la educación, personas, estudiantes y personas encargadas tengan la misma representación en decidir prioridades de la educación, en decidir qué se enseña y cómo se enseña.
porque ahorita eso no existe. Entonces, a los muchachos y a las muchachas se les enseñan un montón de cosas que se decidió hace 40 años, ¿verdad? Vea, yo daba clases en el 2010 y los programas se llamaban Educación hacia el siglo XXI. Tenemos 10 años de estar en el siglo XXI y seguíamos dando cosas que se habían discutido en otro momento, pero llega un gobierno, no le consulta a nadie y muchas veces ni siquiera hay docentes en esa, y se cambian los programas, se pone, se quitan. Yo creo que hay cosas que hay que cambiarlas, pero tienen que pasar por una discusión un poco más seria. Es terrible que no hay una representación de trabajadores y trabajadoras del MEP diciendo qué es lo que tienen que hacer. Usted le pregunta a cualquiera de mis compañeros y compañeras, gente maravillosa, y ellos le pueden decir todos los problemas que ellos ven, pero es que no tienen poder de decisión. Lo mismo que pasa con los chicos y las chicas y lo mismo que pasa, por ejemplo, con los padres de familia. Yo creo que no se enfrenta totalmente el problema del acoso en los colegios porque los padres de familia, las madres de familia no tienen el poder de decisión para enfrentar eso. Por eso creemos que es necesario que se abran estos espacios, porque va a haber un montón de problemas, don Kevin, que yo no voy a saber, pero que lo van a saber un montón de personas y que el Estado tiene que asegurar que esas personas sean escuchadas. En términos de todo lo que tiene que ver con evaluación dentro del tema educativo, ¿cuál considero hacia dónde tiene que girar el país o el sistema educativo? ¿En seguir eliminando aquellas pruebas que se tuvieron durante tantos años, en modernizarlas o en robustecerlas más bien? Claro. Yo creo que es una discusión mucho más compleja, porque una de las cosas que sucede con el sistema educativo es que lo volvemos dejar de aprender y es pasar exámenes, ¿verdad? Y así se vuelve. Y lo naturalizamos y decimos, así es. Y en realidad no debería ser así. Los chiquitos y las chiquitas aprenden a caminar y a hablar porque quieren aprender, porque la gente queremos aprender, queremos entender más. Pero en el sistema educativo nos dedicamos a destruir todas las ganas de aprender. Mucho tiene que ver con el tipo de evaluación. Nosotros creemos que tiene que haber un proceso de discusión nacional, una vez más, con estos tres sectores que somos siempre parte del sistema educativo, de cómo se tiene que evaluar realmente al estudiantado, de qué quiere decir que una persona sea verdaderamente un producto del que nos sintamos orgullosos del sistema de educación costarricense. Porque muchísimo de lo que pasa, don Kevin, es que usualmente vemos la educación como una cosa ahí de mano de obra rápida, ¿verdad? Para sacar y así. Y entonces después, claro, ¿por qué la depresión? ¿Por qué los chicos no quieren ir a la clase? ¿Por qué los chicos no quieren aprender? ¿Por qué todo ahora es que lo soluciona la inteligencia artificial? Es porque no les enseñamos a aprender. Y cuando yo me centro solo en los exámenes, no estoy verdaderamente evaluando. Cuando yo tengo grupos de 35 estudiantes donde no me da tiempo casi ni de respirar ni de aprenderme los nombres, mucho menos las necesidades educativas de cada uno de ellos y ellas, y no es un grupo, son 5 o 6 grupos al día, entonces usted se topa esto en que es apabullante poder tener eso. ¿Qué creemos que tiene que hacer? Como están ahorita, no puede ser. Eso no evalúa, sencillamente hay una desigualdad total en cómo se enfrenta a eso y tiene que haber un proceso de discusión nacional en cómo tiene que ser ese tipo de evaluación. Tiene que existir la evaluación. Pero esta cosa de que agarre y se meta en esto, esta idea de que evaluando voy a mejorar, no es necesariamente cierta si yo no estoy atacando las raíces del problema en la educación. Muy bien. Vamos a cerrar acá este primer bloque de entrevista, don David, para ir a una pausa comercial y seguir conversando sobre temas que son sin duda alguna relevantes para nuestro interés en Costa Rica y que escucharemos las propuestas de don David en ese sentido. Ya regresamos. Hoy no lo encuentro. Pero lo que sí encuentro son razones para ir al almacén de Copelesca este noviembre negro. Tendremos productos seleccionados con regalía. Electrodomésticos también seleccionados con 40, 50 y hasta 65% de descuento. Promociones en productos de la marca CLK, la marca Copelesca. Y por si fuera poco, en la última semana de noviembre tendremos descuentos en absolutamente todas las categorías. Vea, limpia aquí, le va con poquillo, vea. Que toca. Visite su almacén más cercano en este noviembre negro y llévese todo lo que usted quiera a precios de locura. ¿Sabía que por ser asociado de Copelesca tiene acceso a beneficios especiales? A solo minutos de Ciudad Quesada, Montaña Sagrada le espera con un ambiente ideal para relajarse, respirar aire puro y disfrutar de la naturaleza. Venga en familia o con buena compañía y disfrute de senderos místicos, flora y fauna espectacular, además de divertidas atracciones que hacen de cada visita una experiencia inolvidable. Y lo mejor,
Por ser asociado de Copelesca, disfrute de un precio preferencial. Montaña Sagrada, un espacio para desconectarse del ruido y volver a lo esencial. Aproveche su beneficio y visítenos. Detrás de cada emprendimiento hay un sueño y una historia de motivación. Por eso en esta Navidad regale productos originales, hechos a mano, pero sobre todo con mucho amor. En nuestro especial Emprendiendo en Navidad les presentaremos 5 emprendimientos locales. Acompáñanos en nuestras ediciones regulares del 17 al 21 de noviembre. La magia de la Navidad inicia cuando se encienden las luces. Por eso queremos vivir este momento junto a usted. Somos Cultura le trae la iluminación del Parque de Ciudad Quesada. Una noche llena de magia y sorpresas para toda la familia en la temporada más brillante del año. Le esperamos este sábado 22 de noviembre a las 6 de la tarde por TVN 14 y sus plataformas digitales. Estamos de regreso en este segundo bloque de entrevista de nuestro programa Decisión Nacional. Como lo han podido apreciar, conversamos con David Hernández Brenes, candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores, quien en un primer bloque nos daba o nos exponía sus propuestas en temas como educación, costo de vida, el tema también de lo que tiene que ver con derechos de los trabajadores y demás. Todas estas propuestas que él plantearía en caso de una eventual administración. Hay muchos otros temas, don David, que por supuesto son importantes abordar y que no quisiera que se nos quedaran por fuera. Y es algo que la dinámica país se ha convertido en la principal preocupación del costarricense durante los últimos meses, incluso ya casi podría decir que el último año. Estamos hablando de la inseguridad. La inseguridad no solo aquí, donde estamos, en el centro de San José, sino en las periferias del territorio nacional. Después del análisis que usted ha podido venir haciendo, como cualquier otro costarricense y sobre todo como candidato a la presidencia, ¿qué considera es urgente hacer para combatir este tema? Nosotros creemos que esa es una prioridad, ¿verdad?, inmediata que hay que atacar. Lo primero tiene que ver con entrar de frente en el secreto bancario y en cualquier sospecha que haya de dinero en el narcotráfico, inmediatamente se tiene que atacar. Hemos visto que muchísimas de las muertes y toda la ola de violencia que hay está pues muy ligada al cada vez el aumento del narcotráfico en el país. Pero además, don Kevin, usted dice algo que es muy importante, que es que en las periferias la gente tiene muy poca confianza en el sector, digamos, en la seguridad pública. Y eso tiene que ver muchísimo con años de desfinanciamiento donde la gente no se siente representada. Y mucho de lo que está pasando en muchos de estos lugares es que hay gente organizándose y defendiéndose. Y nosotros, igual que lo decíamos con lo otro, creemos en la democracia en absolutamente todos los ámbitos. Y uno de los ámbitos centrales es la seguridad. Tiene que ayudarse en todos los procesos que haya de autodefensa y de protección que hay. Porque ahora lo hablábamos fuera de micrófono. La gente ahora tiene miedo de siquiera llegar al trabajo, ¿verdad? Y no se siente protegida por la policía, no se siente protegida por el gobierno, y creemos nosotros y nosotras que eso no es casualidad, que tiene que haber un proceso de apoyo y ayuda para que las personas nos digan cómo se sentirían más seguras, qué tiene que hacerse, porque no es solo un tema de agarrar y decir que haya más policía, es agarrar y decir para dónde, quién la va a tener, dónde va a estar, quién va a tener ese control, porque la gente sabe la dinámica de su barrio. Un estudiante mío decía, profe, cada quien tiene su barrio. Y es precisamente eso lo que tenemos que entender, que la gente sabe cómo enfrentar los problemas. Lo que pasa es que no hay espacios para hacerlo. Y le dicen que le van a solucionar con una mega cárcel o que le van a solucionar con un montón de policías, cuando en realidad la gente lo que quiere es poder defenderse, y ahí es donde nosotros y nosotras creemos que nos tenemos que meter. Una cosa que yo casi no escuchaba a nadie decir, y nosotros no lo hemos dicho lo suficiente: la inseguridad también es mucho peor para las mujeres. El miedo a ser violada, a ser acosada, a que le suceda cualquiera de esos problemas, también está ahí. Por eso nosotros y nosotras creemos también que tenemos que ponernos totalmente del lado de las mujeres que sufren una especie de violencia que es particular. Y en eso creemos además que en los centros de trabajo tiene que haber una tolerancia cero ante cualquier acoso que reciban las trabajadoras y las trabajadoras en su centro de trabajo. Además, que haya una red de cuidado donde las mujeres puedan tener precisamente
servicios de lavandería públicos, donde puedan tener comedores públicos y donde puedan tener verdadero apoyo estatal, donde no se les haga, ¿verdad?, esto que dicen mucho, ¿verdad?, las mujeres de la famosa doble jornada, que es que una mujer es doblemente explotada, ¿verdad? Tiene que trabajar todo el día igual que los hombres y la gran mayoría además de eso tiene que cuidar a los hijos, lavar, limpiar, cocinar, hacer todas las cosas, y nosotros y nosotras creemos que eso termina repercutiendo en cómo viven las mujeres y en la inseguridad que viven, y teniendo que aceptar un montón de particularidades, ¿verdad?, donde no tienen empleo y así, y que todo eso está ligado a seguridad también. Hay un tema que podríamos decir adyacente al tema de inseguridad y es, y usted lo abordaba, el tema de la desconfianza ligado a la corrupción. Corrupción en todos los niveles, corrupción en el nivel de, por ejemplo, oficiales ligados a temas de narcotráfico u otros delitos, y corrupción incluso los delitos de cuello blanco que los vemos también. ¿Qué hacer? ¿Qué propuestas tienen ustedes para combatir esto en todos los niveles? Aunque para nosotros la raíz de la corrupción es los privilegios. ¿A qué me refiero con eso? Cuando hay un servidor público, inmediatamente su vida sube. Tiene mejor salario, mejores contactos, empieza a llamarlo y mandarle plata a gente, y eso se lo digo porque la gente cercana de lo ha contado. Nosotros y nosotras creemos que todo servidor público no puede tener privilegios por ser servidor público. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted está en la gestión pública, usted está para servirle a la gente y no para servirse a usted mismo. ¿Cómo eliminamos eso? Con dos cosas centrales. Primero, que no haya privilegios. Tienen que ganar exactamente lo mismo que gana un obrero calificado. ¿Por qué? Porque si yo agarro y pongo que me va a subir mi salario, resulta que yo ya no quiero estar en el servicio público para mejorar la vida de la gente, sino que estoy para mejorar mi vida solita. Tiene que haber revocabilidad. Si yo tengo dudas de que un servidor público, y eso yo o quien sea, es parte de esos escándalos, ¿verdad? O de crímenes de cuello blanco que usted decía ahora, ¿verdad? Que cuando un pobre roba le dicen hurto y cuando un rico roba le dicen enriquecimiento ilícito, que eso tiene que acabarse, y que si una persona es sospechosa de eso, inmediatamente sea apartada de su cargo y tenga que enfrentar inmediatamente ese proceso judicial, donde la gente además, y esta es la otra pata, haya verdadera democracia. Porque aunque hay el gran problema que tenemos en este país y por eso la gente no quiere votar, es que la gente no se siente representada en la política, y el presidente agarra y dice, es que somos un montón de corruptos y todo, pero él está en eso mismo. Entonces es muy raro agarrar y decir, pero ellos le pegan, pero yo también lo hago, pero, ¿verdad? Y esta cosa para nosotros es muy, muy grave, porque al final lo que hace lo mismo que hablamos ahora con educación, la gente se desinteresa de la política. Ahorita saben que quieren votar, es un porcentaje chiquititito de la población, y nosotros y nosotras creemos que eso es la obvia consecuencia de que la gente no tiene poder. Por eso creemos que todos los servidores públicos tienen que someterse regularmente al escrutinio de los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo costarricense, donde decida si las políticas que se están haciendo bien o mal. No puede ser posible que hay que esperar 4 años de sufrir cierto tipo de políticas. Eso es un cambio profundísimo, radical, que nosotros y nosotros ahorita no tenemos la única respuesta, pero como es ahora, tiene que cambiar, porque sencillamente, es lo que usted dice, la corrupción aumenta. ¿Por qué? Por el amiguismo, por utilizar el Estado como un lugar para hacer negocio, ¿verdad? Don David, en temas de garantías sociales y también, por supuesto, bienestar como tal para la ciudadanía, está el de salud, que es transversal en muchas cosas. Y dentro del gran tema de salud está implícito la Caja Costarricense de Seguro Social. Muchos dicen tener la solución, otros no saben o no han sabido qué hacer. Desde la propuesta de ustedes, ¿qué acciones deberían de tomarse para mejorar lo que sucede en temas de lista de espera, la parte administrativa? Hay denuncias directas, formales e informales sobre juegos con nombramientos en cargos importantes en la caja, y de ahí, por supuesto, para abajo muchas otras cosas más. ¿Qué hacer para combatir esto? El tema de la caja para nosotros es central porque es la muerte de los trabajadores y las trabajadoras, ¿verdad? Son 5.000 años que mueren, 5.000 personas que mueren al año precisamente por estas 400.000 citas que no se dan a tiempo. Lo primero que hay que hacer es que todos los deudores y las deudoras de la caja, empezando por el Estado, tienen que saldar esa deuda inmediatamente. Igual que si usted le diera plata a un banco y el banco se va a poner inmediatamente detrás, se tiene que perseguir inmediatamente a quien le deba plata a la caja, empezando por el Estado. Pero lo segundo son los grandes empresarios y los grandes evasores que no le pagan a la caja
caja lo que se necesita, que eso lo que significa es que trabajadores y trabajadoras se mueran porque no hay la plata suficiente ni los especialistas para poder atenderles. Creemos además que la dignidad de la caja es que sea verdaderamente pública. Hoy la caja, aunque no es pública, si usted no está asegurado, no tiene acceso a salud pública. Ahí le va a llegar la facturita de lo que tuvo. Tiene que ser verdaderamente un sistema público donde todas las personas sean atendidas. Tiene que además irse hacia un proceso de que no se haga negocio con la salud, porque vea lo grave que es. En salud tenemos procedimientos que hay hospitales privados, hay clínicas privadas que se benefician de que usted se enferme, y entre más hecho leña está, más felices están porque hace más plata. Eso es la consecuencia total de la destrucción de los servicios públicos. Creemos que tiene que pasar lo contrario, que si hay personas que se están beneficiando de la enfermedad de personas y que esas personas además, como pasó en otros gobiernos, estaban en cargos en la caja, que eso tiene que pararse inmediatamente y que poco a poco se tiene que ir paulatinamente a que se nacionalicen los medios de salud. ¿Por qué? Porque con la salud no se puede jugar. Es impresionante que se haga negocio con salud o que se haga negocio con educación. Son cosas que todos y todas deberíamos tener. No son bienes de consumo, ¿ok? Son derechos. Pero si usted los vuelve negocio, dejan de ser derechos porque son solo para el que tiene. Don David, cierro porque se nos agota el tiempo. Así es la televisión, es muy rápido, pero bueno, hemos podido abordar varios temas. Quisiera cerrar con esto que tiene que ver con otro tema, me parece elemental en el desarrollo de los países y querer llegar hacia donde pretendemos ir, y es el tema logístico nacional, el tema de infraestructura. Por tramos vemos que avanzamos, pero no avanzamos correctamente porque siempre tenemos proyectos que hay que volverlos a hacer. Hay proyectos como la carretera Naranjo-Florencia que duermen el sueño de los justos. ¿Qué hacer para ser más efectivos en eso y convertirnos realmente en ese país en vías de desarrollo o ya un país más desarrollado en el tema de infraestructura vial? Okay, la mejor infraestructura que tuvimos en Costa Rica fue cuando el Estado de verdad se hace infraestructura. ¿Qué es lo que pasa con la concesión de obra pública? Que todo se vuelve un negocio y entonces entre yo menos cobro, más fácil es hacer las cosas y más barato. Entonces la concesión de obra pública tiene que ser eliminada por un tema muy sencillo. Las empresas no están pensando en hacer la calle con la mejor calidad que sea la que necesitamos. No están pensando en solucionar una necesidad. Están pensando en tener más ganancias. Por eso no puede haber sencillamente negocio con la obra pública. ¿A eso qué tiene que haber? A la par, un plan de obra público en el que se vuelva, por ejemplo, rescatar temas como lo del tren eléctrico, lo de un metro, lo de tener verdaderas calles, lo de que una vez más el Estado vuelva a dotar de infraestructura, porque usted tiene toda la razón. La destrucción de la infraestructura costarricense coincide con la ley de concesión de obra pública. Porque ¿qué es lo que pasa? Dejó de ser una necesidad y se vuelve un negocio. Y entonces tenemos que la autopista de la 27 en cualquier momento se le cae una piedra porque había empresas que estaban lucrando con eso. Que ahora yo tengo que hacer unas filas en el peaje saliendo de Escazú, terrible, ¿verdad? Cuando eso era público y no era una empresa la que estaba negociando con eso, que no se estaba enriqueciendo con eso, en hora pico, más bien abrían la aguja, porque no estaban pensando en hacer negocio, estaban pensando en que llegáramos a nuestra casa para ver a nuestros hijos. Pero a los empresarios, dueños de estas empresas, no les interesa su familia, le interesa que usted pague ese peaje y que tenga más plata. Se tiene que eliminar el negocio de la infraestructura. ¿Es una parte de la solución o la solución el que el ICE se dedique al tema de construcción? Yo creo que no solo el ICE, sino todas las distintas instituciones públicas tienen que organizarse en eso. Yo creo ahí muchísimo en el poder de los trabajadores y las trabajadoras del sector público, donde usted habla con cualquier persona que trabaja en el yo tengo un gran amigo que trabaja en el AIA y él tiene toda la solución para cómo abastecer de agua y los grandes cortes que vemos ahora. ¿Qué es lo que él me dice? Es que tenemos este problema. ¿Qué es lo que está faltando en la institución pública? Básicamente democracia. Que los trabajadores y las trabajadoras puedan decidir y decir, esto es lo que tenemos que hacer, esto tenemos que ir. Por ejemplo, la producción de obra pública en el ICE. Por supuesto que sí. Muy bien. Don David, cerramos acá este bloque de entrevista. De verdad, un gusto poder conversar con usted y que también sirvamos de herramienta para que, al igual que con otros candidatos, más personas puedan conocer su propuesta. Antes de cerrar completamente, vamos a ir a hacer un repaso de la grabación que hicimos de nuestra sección de ping pong para que la gente conozca sus reacciones a algunos temas en específico. Veamos. Gobierno. Que sea de la clase trabajadora. Pueblo. Todos y todas. Partidos políticos. Hijo de puña. Necesidad de salvarlos. La Asamblea Legislativa. Una posible herramienta que está muy lejos de serla. El poder.
que sea de los trabajadores y las trabajadoras. La educación. Para todos y todas. Elecciones. Mucho show, circo, antidemocrático. ¿El Partido de los Trabajadores? Un esfuerzo para la clase trabajadora. Corrupción. Hay que combatirla, un flagelo. Bueno, y aunque quizás no es una de las secciones más largas de este programa, también podría para algunos ser una de las más reveladoras y también divertidas, como parte también de este formato que le ofrecemos de conversar con los señores candidatos a la presidencia de la República. Nuevamente el agradecimiento, don David, por habernos acompañado. Muy bien. Nosotros cerramos acá este programa de Decisión Nacional y lo invitamos a estar pendiente, porque hasta el próximo 29 de noviembre tendremos entrevistas todos los días con candidatos a la presidencia.